Eh, Vamos a proyectar un primer corto. Afortunadamente nos acompaña aquí la productora y realizadora Gabriela Puyana y su compañera Caroline Bowes. Ellas trabajaron en este corto. Espero que lo vean. Les creé muchos paisajes y muchas imágenes, que es precisamente algo de lo que es la intención, ¿no?, del cine, de la representación en este caso. Entonces vamos a dar comienzo proyectando primero el corto. Posteriormente Gabriela nos va a hablar sobre sus ideas y cómo es que llegó a la realización de esto, ¿no? Cómo es que llegó a la escritura, a imaginarse todo esto. Y la doctora Inés Dussel, desde su enfoque, desde su lugar, va a empezar a comentar también relacionado a la educación y a todo el fenómeno que tiene que ver con la violencia escolar o convivencia. Entonces, les pido si me apoyan un poquito para ya empezar a proyectar el corto. Les pido guarden silencio, por favor, para que todos podamos escuchar y ver adecuadamente. Si pueden apagar las luces, por favor.
Silencio. Terminen las preguntas de tarea. Martín, Diego, vengan para acá. Hoy tampoco hay comida para ti, idiota. ¿Me vuelves a decir algo a la maestra? Te parto la cara.
Si nos pueden apoyar un poco con las luces, por favor. Les comento quién es Gabriela Puyana. Voy a leer un poco de su reseña curricular. Gabriela Palacios Puyana estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y una maestría de cine en la Escuela de Londres. Obtuvo el premio al mejor cortometraje de ficción en el sexto Festival Internacional de Cine de Pasto en Colombia por su cortometraje Alitas, esto fue en el 2010, que además participó en el 25º Festival Internacional de Cine de Guadalajara y en el 5º Festival de Cortometraje de México. También participó en el 32º Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba, y en el 24º Festival Internacional de Cine y Video Estudiantil. Su cortometraje de ficción Matabichos fue ganador del premio al mejor cortometraje de ficción en el 9º Festival de Cortometrajes de México. Ha participado además en el 29º Festival Internacional de Guadalajara y en el 10º Festival Internacional de Cine de Monterrey. Le cedo la palabra a Gabriela para que ella nos hable un poco de su experiencia y de cómo es que un artista
construye desde sus imágenes, desde su experiencia principalmente, algo como esto. Entonces, Gabriela. Buenas tardes y gracias por venir. Les presento también a Caroline Bowes. Ella produjo el cortometraje y estudió conmigo en la Escuela de Londres de Cine. Yo les voy a leer. No soy muy buena para platicarles, pero bueno. Matabichos salió de una necesidad de mostrar que el camino de la niñez a la adolescencia es algo difícil. Yo quería enfocarme en mostrar lo solitario que se puede llegar a ser en esta etapa de la vida. Por esto, Andrés, el personaje principal, es un personaje completamente solitario, tanto en la escuela como en su casa. En el cortometraje muestro cómo la intuición y la compulsión llegan a ser su único método de defensa. Considero que es importante mostrar que no había ninguna otra salida para Andrés. Él no tiene ningún tipo de afecto. En su casa solo la señora del servicio medio lo acaricia un poco, y tampoco tiene apoyo de la escuela. La decisión que toma de lastimar a sus atacantes de esta manera la toma él sin ningún tipo de orientación ni consejo, y lo único que puede hacer es defenderse por sí solo. Su salida de este problema es física únicamente. Él sale de la escuela, pero no sale bien. Sale como un agresor más violento y marcado ya de por vida, y podríamos interpretar que ahora sale más solitario. Me quise enfocar en extremos. Primero, una escuela muy pasiva que no logra solucionar nada, no logra dar herramientas a los muchachos para impulsar la empatía o el respeto, y sin quererlo, de esta manera se convierten en cómplices. La escuela es representada por la maestra, que es completamente incapaz de comprender y tratar de solucionar. Ella simplemente regaña o castiga y no piensa ni quiere pensar en obligar a los muchachos a un diálogo. Otro extremo que quise mostrar es la magnitud del espacio de la escuela, ya que muchas veces, aunque los maestros quieran estar más presentes entre la intervención de los muchachos, interacción entre los muchachos, no pueden por las distancias tan grandes, convirtiéndose en terrenos donde rige la ley de frontera. Es importante notar que no hay diferencia entre los chicos. Tanto Andrés como los otros dos son iguales. Andrés es un muchacho que no tiene ningún aspecto físico diferente a los otros, no hay nada en él que lo haga un foco para el acoso. Y bueno, después de haber hecho este cortometraje y haber platicado con los actores, que son niños que ahorita están en secundaria, son niños de 12 a 13 años, quería como pensar qué se puede hacer. Yo terminé la escuela casi hace 2 décadas, ¿no? Casi. Entonces para mí son recuerdos o son experiencias que ya ahorita no sé qué tan válidas sean, porque no es algo que yo esté viviendo al día, pero bueno, creo que se podría hacer unos como teléfonos de emergencia, líneas de emergencia, ¿no? Con personal especializado, psicopedagogos, donde sean como los niños puedan platicar y que esto sea anónimo, porque creo que a esta edad los niños ya tienen unas vidas más privadas y quieren hacer de lo que ellos, de sus vivencias, como algo más no secreto, pero privado. No lo van a compartir con otras personas, ni con sus papás, ni con los maestros, yo creo también en algunos casos, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo esto lo quise mostrar con Andrés, que él se lastima, ¿no? Y es algo muy personal que no comparte con nadie. Creo que es válido que los niños tengan también esta vida privada. Y bueno, esos son mis comentarios. Si tengan preguntas. Ok. ¿En qué año fue? En el 2014.
Lo filmamos en el 2013 y se presentó por primera vez en el 2014. Quisiera, antes de pasar como a las preguntas, que la doctora Inés Dussel hable un poco lo relacionado que ella puede ver estas imágenes a lo que encuentra ella en las investigaciones, en la teoría o desde su mismo imaginario. Por favor, doctora. ¿Prefiere que sea después o...? Ok, a ver, permíteme tantito. Ok, bueno, entonces vamos primero a ver el segundo corto. Gabriel, ¿ya no quieres comentar tú nada? Luego posteriormente. Posteriormente. Ok, entonces vamos a proyectar el segundo corto. Lamentablemente este corto es del cineasta Carlos Cuarón. Desafortunadamente no pudo venir ya que anda grabando pues precisamente otras cosas. La productora se llama Film 10, nos iba a acompañar también el productor y director. Hoy en la mañana nos dijo que no le era posible asistir, desafortunadamente no pudo cambiar una junta de trabajo, pero bueno, vamos a intentar trabajarlo de esta manera y vamos a proyectar el segundo corto que tiene como nombre El sándwich de Mariana. Supongo que algunos ya lo conocen y si no, en esta ocasión lo vamos a transmitir. ¿Y tú, Mariana? ¿No vas a salir? Sí, maestra. ¿Qué pasó? Ah, No. por favor, hoy no, Bárbara, no. El sándwich, idiota. No, Que me lo des, babosa. ¿Que no entiendes? Dame el sándwich. Es mío. toma. ¿Tiene mayonesa de la buena? Sí. Más te vale. Ya sabes lo que te pasa si no me gusta. Anda, apúrate al comer que se te va a acabar tu recreo. Sorba. Ay,
viendo, imbécil? Busco pegamento. ¿Tienes? ¿Es que pegamento tiene? Ay, no hay nada. ¿Tienes un diario? Ay, qué cosa. Dámelo. Ey. Me gusta Juanpis, pero no sé qué decirle. Dile que te quieres casar con él. Nada más que no puedes porque te apesta la boca. Raquel. ¿Es esto, eh? ¿Qué? ¿Que le quieres dar besitos al Juanpis? ¿Dónde está el brillo? Es mío. Es mío, ¿dónde está el brillo? ¿Dónde está? Estás muy chiquita para estas cosas, ¿no crees? Dámelo, Raquel. Hey, ¿quieres? ¡Compra! ¡Niña! Ya, Raquel. Es mío. Hay que hacerlo así, hay que hacerlo. Es mío y lo sabes, Raquel. ¡Va, carajo! ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? ¿Qué traes en la mano? Este es mi brillo. ¿Por qué agarras mis cosas? ¿Tú crees que con esto te va a hacer caso Enrique el de enfrente? Ay, pobre. Primero atienda, ¿no? Ve cómo estás. Es una floja. ¿Sabes? Es más, vas y me recoges todo el cochinero que me dejaste en el baño en este instante. Da tu ropa hasta el burro de planchar, órale. No, ahorita es ahorita, porque yo no tengo por qué estarte aguantando tus porquerías todo el santo día. Mira nada más. Ordenas el closet, tiraste todo. ¡Ahí voy! O sea, ¿qué tienes en la cabeza? Susana, ¿qué onda? ¿Por qué no estamos a la comida? No me dio tiempo. Sí, no me dio tiempo. Pero te dije o no te dije que tenía que irme a la En 10 oficina muy minutos, rápido la para caliento en 10 minutos, Mario. Ay, sí, en 10 minutos ya no me da tiempo Pero para te la- nada. Déjalo, vamos. Ay, sí, para comerme la fría. ¿Para acaso me voy a dar cosas? Que no me da tiempo, que eres estúpido, que lo que no entiendo es qué estuviste haciendo toda la mañana. Te fuiste a la estupidez esa de los pilates con el instructorcito ese. David, ¿y qué? ¿A dónde se fueron? ¿Te fuiste con él? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Esto qué es, eh? ¿Te lo dio él? Para que te veas muy guapa, para que se den sus kikos aquí muy bien. Perra, eso es lo que está pasando. Se la están dando al maquete, ese es lo de hoy. Jefe, ¿qué tal? No, para nada, lo dejé en mamita. ¿Cómo que es un anterior? No puede. No digo perdón, señor, digo, es un error, lo corregimos no vaya a ser eso, jefe, no se mire, no es justo. Yo llevo 10 meses trabajando en esto, señor. Jefe, hago lo que quiera, lo que usted diga, por favor, señor. ¿Te castigaron? Obvio. ¿Qué no ves? ¿Qué quieres? Te traje un sándwich. Tiene mayonesa de la que te gusta.
Ok, vamos a pasar con comentario primero de Carol de Aquilera, que hizo la producción del primer cortometraje que vimos, para posteriormente pasar con la doctora Inés a que nos dé sus aportaciones. Carol. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues hoy te voy a hablar de Matabichos, que fue el primer corto que mostramos. Nada más supongo que respalda lo que está diciendo Gaby. O sea, bueno, nosotros somos cineastas, ¿no? Entonces no somos ni psicólogas, ni sociólogas, ni nada de eso. Solo somos personas que vemos la vida como cualquier otra persona. Y pues esta historia, como dijo Gaby, salió de una necesidad de analizar qué lleva a una situación violenta entre niños, en este caso, que es muy cruel y es muy fuerte tenerlo. Y todo el mundo, creo, que hemos tenido una experiencia así, si no personal, conocemos de alguien que ha sufrido, incluyendo algo como el sándwich de Mariana, ¿no? Que nos muestra como una línea de tiempo o de causalidad, ¿no? de una situación así. Y pues es muy interesante, ¿no? Entonces, básicamente en cuanto a Matabichos, pues esta cuestión del niño que en este caso pues está solo, es un muchacho solitario, pero realmente no vemos que tiene mucho, no es un estereotipo en el sentido que no se ve chistosito, no actúa chistosito, no tiene mucho que llame la atención negativa, podríamos decir, y aún así existe y pasa. Eso es lo que queremos recalcar. Es una de las cosas que queríamos mostrar, es que detrás del velo pasan cosas terribles y siempre hay que estar pues al pendiente, o sea, estemos conscientemente al pendiente o no, siempre hay que tener una antena afinada a lo que está pasando, porque realmente no solo pasa en la escuela, no solo es una cosa en niños. Este tipo de violencia sucede, violencia psicológica, física, pero psicológica sucede en todo ámbito, en el trabajo, en la familia, como vimos en el segundo cortometraje, incluido con amigos, ¿no? Uno como adulto de repente puede existir esa personita en el grupo de amigos que es un poco más pesada o pesado de lo aceptable, ¿no? Entonces, pues bueno, es una exploración y supongo que el detalle está en el ojo de quien lo observa y lo percibe y lo interpreta, ¿no? Entonces esperamos poder ayudar, ¿no? Usar una lucecita. Doctora Inés, por favor. Bueno, antes que nada, agradezco la posibilidad de diálogo con los cineastas, con las realizadoras y con el otro cortometraje, aunque no estén los realizadores. Fui parte entre el 2002 y 2006 de un proyecto que se hizo en el Cono Sur, que después dio origen a esto que contaba Miroslava Tramas, de realización de documentales educativos. Trabajamos con cineastas y pedagogos sobre el tema de discriminación y desigualdad, ¿no? Y ese diálogo para mí fue sumamente enriquecedor, además la propia acción de producir documentales, ¿no? Y de tener que decidir qué cuentas, cómo lo cuentas, eres muy explícito, no lo eres, pones el final feliz o no lo pones, ¿no? En qué tono, la musicalización, los escenarios. Hay un montón de decisiones, ¿no? Cinematográficas que son muy importantes, de las que yo no tenía ninguna conciencia antes de ese proceso y que me resultaron muy útiles para pensar muchas cosas, ¿no? Y después de eso se inició toda una línea de trabajo de pedagogía de la imagen, con una pregunta que para mí es central en esta época, que es ¿qué conocimiento produce una imagen? ¿No? Yo creo que el cine, además de que a mí me gusta mucho y soy cinéfila y me gusta mucho la fotografía, también en general el lenguaje visual, me parece de una riqueza enorme. Pero también está la pregunta de, bueno, ¿qué nos produce, nos conmociona, ¿no? Nos conmueve? Y saberes, ¿no? Saberes que podríamos los educadores llamaríamos cognitivos o u otro tipo de reflexión, ¿no? Uno en la formación ética y ciudadana, por ejemplo,
se propone usar estos documentales para promover ciertas discusiones, ¿no? Y en el medio aparecen las emociones, ¿no? Y bueno, por ejemplo, con un corto como el de ustedes, bueno, muy inquietante, ¿no? Y no nos da consuelo al final. Y entonces ahí hay que decir, bueno, ¿y cómo lo trabajo? ¿No? ¿Qué se sale de esto? ¿No? Y me enojo, muchos por ahí a ustedes les pasa, se enojan, ¿por qué? ¿Por qué me haces ver esto? ¿Por qué no pusiste, ¿no?, un cierre más lindo? ¿No? Y el otro, el San José Mariano, ¿no?, hay un entendimiento, ¿no? Y a mí me gustaría ahí que la película siguiera y a ver qué le dice la otra, porque dice, no, pues guárdate el sándwich, ¿no? ¿Qué le importa? O no sabemos. Pero esa es la vida real, ¿no? Digamos, pueden pasar todas esas cosas. Entonces yo creo que este diálogo con los cineastas hoy es central, ¿no? Es central desde la educación, es central desde la ciencia social, es central pensar, aprender, ¿no? Quizás hacer uso de ese lenguaje, pero sobre todo entender cómo funciona, ¿no? Yo creo que hay que entender cómo funciona, porque vivimos en un régimen visual en el cual parece que las imágenes tienen un valor de verdad absoluto, ¿no? Entonces, incluso para rechazarlas, ¿no? Esto que me cuentan no es un posible modo de contarlo, sino que es la realidad, aunque sea una obra de ficción, ¿no? En general, el espectador se posiciona pidiéndole que sea fiel a la realidad, ¿no? Y si no es fiel a la realidad, que yo pienso que es, me enojo. Pero hay una postura ahí que hay que pensar, ¿no?, respecto a ese valor de verdad que tienen hoy las imágenes, ¿no?, y que les asignamos, en parte me parece a mí, por una hegemonía muy fuerte del discurso televisivo, ¿no?, y de cierta estética realista, ¿no?, que se cuela todo el tiempo, ¿no? Esperamos que las imágenes nos digan una verdad que las palabras no dicen, o que los discursos ya no dicen, ¿no? Y en un punto una verdad nos dicen porque nos conmueven, pero ahí me gustaría también complicar las cosas y pensar, bueno, eso que nos conmueve habla de muchas cosas, es una cierta verdad, no es la única verdad, ¿no? Pensaba en relación a este régimen visual, esta opción por el realismo, y tenía ganas de preguntarles más, ¿no? Digamos, si bien es un corto de ficción, hay una opción por retratar situaciones más o menos reales, ¿no? Y ahí, y esto también lo trabajamos mucho con los cineastas que eran parte de este proyecto, porque ellos, por ejemplo, denunciaban a la escuela como reproductora, a la escuela como discriminadora, ¿no? Algo en lo que después me gustaría también conversar un poco es, aquí no hay adultos, o los adultos miran para otro lado, o se equivocan groseramente, ¿no? Y esa también es una decisión, ¿no? El mundo no es solo eso, ¿no? Pero también habría que verlo, ¿no? En ese modo de contar las cosas se eligen situaciones, se eligen personajes y se deslindan, se invisibilizan otros, ¿no? Y pensaba, me hacía acordar algunas cosas, hay una autora brasileña, Beatriz Jaguaribe, trabaja mucho sobre la estética sensacionalista, ha trabajado mucho en la discusión de cómo se representan a las favelas, los nuevos documentales, el nuevo cine de ficción brasileño, por ejemplo, Ciudad de Dios, Carandiru, Tropa de Élite, ¿no? Y ella dice, bueno, a diferencia de los films de denuncia social de los años 60, estas nuevas producciones no esbozan utopías colectivas redentoras ni insisten en señalar caminos sociales alternativos, pero al trazar retratos candentes del derrumbe social metropolitano, ofrecen una lectura de la vida urbana contemporánea en tanto acosada por la incertidumbre. En estos films, la pedagogía realista de la realidad se ve reforzada por la porosidad entre los dominios de la ficción y el documental. Haciendo uso del shock y de la violencia, estos films ofrecen epifanías negativas que logran una fuerte resonancia simbólica debido a que estos retratos ficcionales reflejan hechos verídicos, ¿no? No sé si, digamos, es un lenguaje quizás complicado para leerlo en voz alta, hay que leerlo quizás cada uno, pero esta idea de una epifanía negativa, ¿no?, y un supuesto reflejo de hechos verídicos en algo en lo que estamos todos entrenados, y creo que en muchas ocasiones terminan haciendo más opaco cuáles fueron las decisiones de cómo se cuenta la vida en la favela, cómo se cuenta la violencia, como hablábamos antes, ¿no?, dónde se pone el foco, ¿no? Y en no sé, cómo lidian ustedes con eso, ¿no?, de, bueno, estar en un régimen, si se quiere, sensacionalista, ¿no?, en el cual todo el tiempo es violencia, 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 nos acostumbramos a la violencia, cómo desandar eso o interrumpir eso o plantear otras cuestiones, ¿no? Para mí es un gran problema. Y es un problema en el cual los cineastas nos podrían ayudar mucho, me parece.
El otro punto también es la posición del espectador, ¿no? En el que nos colocamos. Y aquí a mí me gustó mucho y lo usé mucho en estos trabajos, un libro de Susan Sontag, en realidad el último libro que ella publicó en vida, que es Ante el dolor de los demás, y en inglés es Regarding the Pain of Others, ¿no? Mirando el dolor de los demás o respecto al dolor de los demás. Yo creo que estos documentales nos muestran escenas de mucho dolor, ¿no? Y creo que son muy valiosos en poder ver el dolor de los dos lados, algo de lo que hablaba también Guillermo, ¿no? Bueno, el que discrimina, el que es bully y el que es siendo acosado, bueno, hay dolor de los dos lados, ¿no? Pero ante el dolor de los demás, dice Sontag, ¿no? Lo que se genera muchas veces es esta idea de que todos sentimos lo mismo, ¿no? O deberíamos sentir lo mismo, ¿no? Ella dice, no hay que suponer un nosotros cuando el tema es la mirada del dolor de los demás, ¿no? Hay que volver a interrogarse, ¿quién está mirando? ¿Cómo está mirando? ¿Desde qué posición ética? ¿No? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y esto también para mí es una inquietud respecto a cómo los documentales o la ficción nos coloca como espectadores y cómo nos colocamos nosotros. ¿Podemos interrumpir algo de eso, ¿no? que nos quieren decir? Yo creo que esta opción de inquietarnos es buena, ¿no? Y de las dos me quedo con el quedarme más inquieta y no con el final feliz, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, también tiene sus riesgos, ¿no? Y me parece que hay que, de nuevo, ¿no? Pensarlo un poco más. No ustedes, nosotros, ¿no? Bueno, el cine es lo que es, ¿no? Y me parece que su valor es ese, no hay que pedirle que sea más fiel a cualidad, digamos. Y esto que ustedes decían, no soy psicóloga, no soy socióloga, pues claro que no, ¿no? Y creo que el valor que ustedes tienen es poder hablar desde otro lado, ¿no? Y mostrar otras cosas. Pero también como cineastas toman decisiones y me gustaría conversar más sobre eso. Después pensaba en la cuestión de la reciprocidad, que eso está muy presente en el de ustedes, ¿no? Y tiene que ver con el panel anterior. Esto de que, bueno, al final Andrés puede defenderse, ¿no? Y tú decías, bueno, al final termina como más solitario, ¿no? Y yo pensaba, hay una reciprocidad, pero es una reciprocidad no semejante, ¿no? Si vuelvo a lo que se conversaba en el panel anterior, hay una idea ahí muy, si se quiere, deshumanizada o en relación al otro, ¿no? Quizás en el corto de Mariana aparece poder mirar una perspectiva, aunque sea estereotipada, ¿no? Y un poco previsible eso de que la espiral de la violencia o la cadena de la violencia, pero sin embargo aparece una mirada más de semejante, ¿no? Y me parece que en el de ustedes no. Por supuesto que eso está en nuestra sociedad por doquier, ¿no? Pero también me gustaría ver cómo lo habían pensado ustedes, ¿no? Respecto a eso. Y hay un psicoanalista argentino, Juan Bacén, que trabaja en la clínica de niños, y él decía que hay un problema ahí con la mediatización, ¿no? Creo que Salvador decía algo de esto. Bueno, antes se jugaba con otros y ahora se juega solo, ¿no? Con una máquina. Y él contaba ejemplos de la clínica. Dice, bueno, un niño le dice a su padre cuando frena en una esquina, papá, si pisamos a la viejita ganamos un bonus de 1000 puntos, ¿no? Otra niña resiste la orden de ir a dormir que le imparte su madre mientras mira de la ventana de su casa a una pareja que pone sus pertenencias en el techo de su auto que está a punto de ser arrastrado por una inundación. Y la nena grita, mamá, espera un poco, que quiero saber cómo termina, ¿no? Era el pedido de una espectadora curiosa, no de una niña angustiada por la suerte de sus vecinos. Y esa idea de esa extensión de la condición de espectadores hasta abarcar la propia vida, yo creo que tiene mucho impacto en la relación consigo mismo, con nosotros y con la realidad social de la que hablaba antes Guillermo, ¿no? Pero esos impactos me parece que están siendo muy poco pensados, ¿no? Desde otras instituciones que no sean el mercado de consumo y los medios audiovisuales. Y ahí no estoy poniendo el cine de ustedes, sino más al cine comercial dominante. Cristian Ferrer, un filósofo también argentino, dice que hay un desfasaje entre las transformaciones técnico-culturales y las instituciones, los contextos pedagógicos o los lenguajes que sostienen a la personalidad en tiempos de tragedia o vulneración subjetiva, ¿no? Yo diría que no solo en tiempos de tragedia o vulneración estamos menos sostenidos, también en el día a día los humanos parecemos estar mal equipados para lidiar con las frustraciones, las ambigüedades, el carácter no espectacular de lo cotidiano. Tenemos que traducir todo a eso.
último punto, ¿no? Que digamos, no es que tenga respuestas, pero como temas de conversación, ¿no? De qué hacer con este cine, de cómo trabajarlo, ¿no? No sé si es solamente hagamos la línea de autoayuda, ¿no? O la línea de ayuda, hagámosla. Pero me parece que también tenemos que plantearnos, porque además muchas de estas cuestiones tienen que ver con una mediatización creciente, con no sé si llamarlo un bombardeo, un consumo, cómo llamarlo, ¿no? Pero este régimen en el que vivimos, ¿no? En el cual efectivamente se va desde el semejante a más semejante, ¿no? Y me cuesta este vínculo conmigo y con nosotros. El último punto es si la niñez está tan sola, ¿no? Y si, y bueno, esa fue su decisión de retratarlo así, pero también la de Cuarón, ¿no? Porque de hecho Mariana está más sola en un punto, ni siquiera aparecen bueno, los padres malos, pero no aparece sus propios padres, no sabemos esa niñita con quién habló y cómo decidió. Lo de Sandwich parece que se le ocurrió la maestra, los maestros ni siquiera están, ¿no? Y también ahí hay un tema de época, que para mí no es que es un retrato de época, pero también es una construcción de época, ¿no? Hay estudios, y de hecho lo dirigí una tesis sobre este tema de la niñez sola en los dibujos animados, ¿no? Si ustedes piensan en las chicas superpoderosas, ¿no? Los Rugrats en inglés, bueno, muchísimos de los héroes contemporáneos son héroes que se burlan de los adultos, que no necesitan los adultos no existen, que son todopoderosos, ¿no? Las niñas superpoderosas. Y esto es algo que, bueno, que está muy también impulsado por la idea del niño consumidor, ¿no? Del niño autónomo. Tiene muchas cosas que están concurriendo ahí. También, aquí hay un texto muy básico y muy bueno de Hannah Arendt, ¿no? De la crisis de la educación, en la cual ella dice, hemos dejado a los niños librados a sus propios recursos, con esta idea de que sean autónomos y se arreglen, ¿no? Y la horizontalización de las relaciones. La horizontalización empezó como una crítica muy democrática. Yo creo que hay que recuperar esto, ¿no? Bueno, estos padres a los que no se les podía hablar, no se les podía discutir nada. Y en los años, no solo en los 60, en los 30, 40, 50, hay un fenómeno muy interesante, empiezan a aparecer revistas para padres y madres, audiciones, consejos pediátricos,